Hola chicos, seguimos aquí explicando precisamente la clase de hoy, todo lo relacionado con el proceso de exportación. Y hablando precisamente de los Incoterms, que son los términos en los cuales hola chicos, había tenido aquí un inconveniente de tipo técnico, qué pena. Y hablando precisamente con los términos en los que la mercancía es transportada, que son los Incoterms, los términos internacionales de comercio exterior, vamos a socializarlo para que ustedes conozcan y tengan una relación como más cercana con esos términos que son en inglés y que son fundamentales para el cierre de un tipo de negociación. Y aquí los tenemos. Bueno, ¿qué son los Incoterms? Miren, como yo les decía, son un conjunto de reglas internacionales. Es un, digamos, es un común denominador. Está regida por la Cámara de Comercio Internacional, es un común denominador entre países, porque se aplica a todos los países que estén precisamente afiliados a la Cámara de Comercio Exterior. ¿Qué determinan los Incoterms? El alcance del precio, cómo se produce la transferencia de riesgo. Cuando yo les hablaba de riesgo, les decía que toda mercancía debe estar asegurada, debe tener un seguro precisamente por pérdida, por saqueo, también puede ser por daño, ¿verdad? Por accidente. El lugar de entrega de la mercancía, es decir, en qué sitio se va a hacer la entrega, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro. Es decir, que hay muchas veces las responsabilidades son compartidas. Es decir, que algunas las asume el vendedor y otras las asume el contador. El comprador. Teniendo en cuenta esos criterios, vamos a conocer precisamente cuáles son esos tres Incoterms, cuáles son los que más se utilizan y vamos a ahondar un poquito más en cómo es este mecanismo. Tenemos el Incoterm Cost and Freight, que quiere decir costo y flete. Dice puerto de destino convenido. Entonces, ¿en qué consiste este costo y flete? Para el vendedor, es decir, el vendedor es quien fabrica la mercancía. Es decir, que esta persona, el vendedor, va a entregar la mercancía y los documentos necesarios, se va a encargar del empaque y del embalaje, va a pagar el flete, es decir, de fábrica al lugar de exportación. Va a hacer todos los trámites aduaneros necesarios para que la mercancía llegue al puesto de destino. Va a encargarte de todo lo que tiene que ver con los gastos de exportación, o sea, las maniobras que se hacen en el puerto, de bajar, de ubicar la mercancía en el container o en el barco, almacenar si es posible, y los agentes aduaneros, y el valor del flete del lugar de exportación al lugar de importación. Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer el comprador? Solamente va a pagar la mercancía y va a cancelar los gastos de importación. Es decir, cuando la mercancía llegue allá, al cuidado, Ginela, al puerto de destino, las maniobras para que la mercancía, pues obviamente, sea sacada del barco hacia la zona donde se va a embarcar al transporte. Todos los gastos aduaneros, ¿verdad? De recibido, flete, el seguro y las demoras, es decir, que van a tener obligaciones compartidas, ¿correcto? Entonces, el riesgo de pérdida o daño de las mercancías o como de cualquier otro costo adicional, después del momento de la entrega se transmite del vendedor al comprador, ¿correcto? O sea, que es decir, que el comprador, su responsabilidad va a ser precisamente de contratar o de dejar la mercancía en la bodega del barco de destino hacia allá, y ya le corresponde al comprador. Todos esos gastos. Sí, costo, seguro y flete. ¿Aquí qué quiere decir? Vamos a ver cuáles son las obligaciones del vendedor. Entregar la mercancía y los documentos necesarios,
empaque y embalaje, el valor del transporte desde la fábrica al lugar de exportación, hacer los trámites aduaneros, los gastos de maniobra y el seguro del, del, del barco hasta el lugar de importación. ¿Qué le corresponde al comprador? Pagar la mercancía, los gastos de importación, los gastos de aduana, flete, seguro y las demoras que se presenten durante este trámite. ¿Ok? Tenemos el SIP, transporte y seguro pago hasta, es decir, hasta el lugar del destino. En este Incoterm, el vendedor entrega las mercancías al transportista designado por él, pero además debe pagar los costos de transporte necesarios para llevar las mercancías al destino convenido. También debe conseguir un seguro contra el riesgo que soporta al comprador la pérdida o daño de las mercancías en el transporte. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son las obligaciones. Miren, él va a entregar la mercancía y los documentos, va a hacer el empaque y el embalaje, va a pagar el valor del flete, es decir, el transporte desde la fábrica hasta la zona de aduana o el sitio donde se va a exportar, los gastos de exportación, todo lo que tiene que ver con las maniobras de mercancía en barco, el flete y seguro y los gastos de importación. ¿Qué es el flete y seguro? El flete es el transporte. Venga, caramba, que yo estoy trabajando. Y gastos de importación. ¿Qué va a hacer el comprador? Va a pagar la mercancía, va a hacer el trámite de importación en su país, va a pagar el flete y el seguro, es decir, donde él recibe la mercancía hasta el sitio. Perdón, que esta niña me acaba de hacer una barbaridad. ¿Por qué tan atrevido? Ahora yo soy la que estoy trabajando. Yo soy la que tengo que trabajar. Bueno, entonces chicos, en este orden de ideas, estos son como los Incoterm. Esto es lo que vamos precisamente pues a dar en la clase de hoy. Más que todo es como conocer hasta dónde está el alcance de estos términos, cuál es la obligación que tiene el comprador y que tiene el vendedor con respecto a estos términos utilizados en comercio exterior. Espérate.